Ovid de Crowley nació el 23 de junio de 1871 en Rhodes, Bélgica. Su padre, de origen francés y de profesión industrial, aficionó a su hijo a los trabajos manuales. En sus estudios de secundaria, un profesor le permitió hacer experimentos en un laboratorio y hizo despertar su interés por las ciencias naturales. En 1987 estudió la carrera de medicina en la Facultad de Gante y después continuó sus estudios en Berlín y París, en el campo de la neurología y la psiquiatría. Una vez que terminó sus estudios, volvió a Bélgica y trabajó como profesor en la Universidad de Bruselas. De Crowley estudió las corrientes de la psicología contemporánea y siguió las directivas de Jean Piaget y la Escuela de Ginebra. De Crowley planteaba que el interés de los niños está ligado a las necesidades básicas, y a estas las dividió en 4 especies. La primera es la necesidad de nutrirse, la segunda es la necesidad de refugio, la tercera es la necesidad de defenderse y de protegerse, y por último, la necesidad de actuar, de trabajar, solo o en un grupo, de recrearse y mejorar. En 1901 fundó su centro educativo, Escuela de Educación Especial para Niños Irregulares. Se trata de una escuela centrada en los niños que en aquella época se consideraban como anormales o débiles mentales. El trabajo con estos niños le permitió crear unos principios educativos aplicables a niños sin ningún tipo de discapacidad. Continuó con la creación de una institución en 1907, conocida como Escuela del Hermitage, popularmente conocida como Escuela de la Vida mediante la Vida. Fue una escuela creada principalmente para niños sin ningún tipo de discapacidad y que al principio solamente fue creada para el ciclo elemental, aunque después se amplió. Sus estudios se centrarían entre la relación de la globalización y el interés al analizar la percepción infantil y también de los centros de interés de los niños. En 1920 fue profesor de psicología y de higiene educativa en la Universidad de Bruselas. Falleció el 9 de septiembre de 1932 en Bramante, Bélgica, a los 61 años de edad, tras pasar 2 años con una grave enfermedad. Tras la Revolución Francesa surge un cambio en la educación. De Crowley siguió la corriente pedagógica de la Escuela Nueva, que surgió en el siglo XIX y continuó en el siglo XX. Esta intentaba cambiar la educación tradicional hacia una más viva y activa, incorporando nuevas ideas, reformando instituciones, haciendo cambios metodológicos. El trabajo de Crowley está influenciado por otros pedagogos, como Pestalozzi, John Dewey y Montessori, caracterizados por centrar su interés por las necesidades de los niños. De Crowley desarrolló sus obras como representante de la Escuela Nueva, que representa el más riguroso movimiento de la renovación en la educación, la idea de fundamentar el acto pedagógico en la acción, en las actividades del niño, ya se venía gestando desde la Escuela Alegre. De Victorino de Feltre, siguiendo por la pedagogía romántica y naturalista de Rousseau. No fue sino hasta el principio del siglo XX cuando tomó forma concreta y tuvo consecuencias importantes en los sistemas educativos y en las mentalidades de los profesores. La teoría y la práctica de la Escuela Nueva se diseminaron por muchas partes del mundo, fruto ciertamente de una renovación general que valoraba la autoformación y la actividad espontánea del niño. La teoría de la Escuela Nueva proponía que la educación fuera instigadora de los cambios sociales y al mismo tiempo se transformara, porque la sociedad estaba cambiando, donde hay una gran riqueza y variedad de experiencias y métodos educativos por parte de muchos pedagogos. De Crowley creía que la educación era la base de todo progreso social. Por eso su lema era: Escuela para la vida, por la vida. Las principales obras de Crowley fueron las siguientes. 1. La función del englobamiento y su aplicación, publicada en el año 1906 a 1929. 2. Función de globalización, publicada en el año de 1923. 3.
Desarrollo del lenguaje, medida de la inteligencia de los niños, escrito en 1907. 4. Hechos de la psicología individual y la psicología experimental, escrito en 1908. 5. El tratamiento y educación de los niños deficientes, escrito en el año 1915. 6. Libertad y educación, escrito en el año 1925. 7. La práctica de los test de inteligencia, escrito en 1928. 8. La medida de la inteligencia del niño, escrito en el año 1907. En la propuesta pedagógica que menciona Ovid de Crowley, sustenta que el descubrimiento de las necesidades del alumno es base fundamental para la pedagogía, debido a que, de esta manera, se conocen las necesidades del niño, las cuales van a atraer y mantener su atención. Y de esta manera, ellos mismos van a querer aprender más. Es decir, que su curiosidad será aún mayor, con base en sus necesidades y sus intereses. De Crowley decía que la observación directa del medio es el método a seguir. Él hacía bastante énfasis en los centros de interés. ¿Qué son los centros de interés? Los centros de interés son los que consisten en centrar los temas de estudio de acuerdo a los intereses de los estudiantes, teniendo en cuenta la edad de cada uno de ellos. Los contenidos deben estar relacionados con ciertas necesidades de los estudiantes, las cuales son las necesidades primordiales del niño, en donde se encuentra 1. La necesidad de alimentarse, el hecho de tener ropa, vestimenta y un techo. 2. Necesidad de respirar. 3. Necesidad de comunicarse. 4. Las necesidades con su ambiente que lo rodea. Esto quiere decir su familia, escuela, amigos, sociedad, juguetes, animales, plantas y entre otras cosas más. En los centros de interés se pretende enlazar o conectar 3 cosas. 1. Intereses de los alumnos. 2. Necesidades que el niño tiene. 3. El medio ambiente que lo rodea. Estos 3 se conectan y relacionan con los contenidos que van a ver en los centros de interés. Los centros de interés se organizan de acuerdo a 3 puntos fundamentales. El primero, la observación, como punto de partida de las actividades intelectuales y base de todos los ejercicios. Debe ser continua y llevada a cabo en un medio natural. El segundo, el de asociación. Asociación de las dimensiones temporales lejanas. Asociaciones tecnológicas, como por ejemplo empleo de materias primas y adecuación del medio. Entre ellas, la relación de causa y efecto. Número 3. La expresión, en donde abarca todo aquello que permita la manifestación del pensamiento de modo accesible a los demás. De Crowley decía que la organización de la enseñanza debía estar basada en estos 3 pilares. Así el alumno emplearía sus recursos tanto intelectuales, emocionales y recursos físicos para adaptarse al medio ambiente. De Crowley también hablaba acerca del englobamiento, la cual dice que debe considerarse 3 puntos. El primero, el programa debe tener la unidad. Se elige una idea eje que unifique y dé sentido a esta globalidad. El segundo, todo niño debe estar colocado en condiciones de obtener un proceso máximo
de la enseñanza dada. Mediante un medio interesante se provoca el trabajo espontáneo y constante. El tercero, todo ser humano debe poseer un mínimo de conocimiento que le pongan en situación de adaptarse a la vida gradualmente, comprender las exigencias de la vida en sociedad, las obligaciones que impone y las ventajas que de esto resultan. El cuarto, la escuela ha de utilizar y favorecer el desarrollo sobre todas las fases de la individualidad, que promueve el desarrollo integral de su personalidad individual y social. A su vez, Ovid de Crowley propone lo siguiente: una clase homogénea, en donde las aulas no debe excederse más de 30 alumnos. También hacía mención de que las actividades educativas y metodológicas deben ser flexibles y evolucionar con el paso del tiempo. Por último, Ovid de Crowley nos habla del método global, que es la forma de enseñanza o de aprendizaje fundada en el carácter global de la percepción y de toda actividad mental. Se parte de operaciones complejas para proceder al análisis de los elementos que estas operaciones implican. La globalización como proceso dinámico se aplica en dos sentidos: como programa o métodos de los centros de interés y como métodos de lectoescritura. Dentro del método de lectoescritura existe el método ideovisual, el cual consiste en asociar órdenes escritas con actos, después con frases, con representaciones imaginadas de actos o de situaciones, mediante una técnica que sostiene que el interés de los niños y que permite numerosas repeticiones. Este método se fundamenta sobre el principio psicológico de la globalización. La aplicación de esta unión relacionaba la lectura con la vida misma del niño. Posteriormente, aseguraba la posibilidad de tomar los textos de lectura en el dominio de sus pensamientos, de relacionar como el lenguaje y la lectura a su afectiva. Piano, paloma, pelota, pollito, puño. Dinosaurio. 12. Delfín. Dato. Ducha. Ne. Ni. No. Nu. Na. Li. Lu. Le. La. Lo. Si. So. Su. Sa. Se. Mariposa. Micrófono. Mesa. Muñeca. Dinosaurio. 12. Delfín. Gato. Ducha.
Piano. Paloma. Pelota. Pollito. Puño. La mariposa rosa. El gato y la banana. Dentro de esta misma nos marca los principios básicos, que son los siguientes. 1. Escuela por la vida y para la vida. 2. Principio de libertad. 3. Principio de individualización. Y el último, el principio de la actividad. Factores y elementos del modelo. Estos son ambiente humano, ambiente físico y jornada de trabajo diario. Ambiente humano. Los niños forman grupos mixtos homogéneos en cuanto a características comunes como su edad, con libertad para moverse, y la maestra juega un papel de consejera, de ayuda, en estrecha relación con la familia. Ambiente físico. Instituciones en contacto directo con la naturaleza. Salas tipo talleres o laboratorios con materiales necesarios para la organización. Una sala con función de comedor. Jornada de trabajo diario, dedicándole especial atención a los centros de interés y a la participación activa de los niños en la actividad, teniendo en cuenta las actividades que los niños tienen que realizar y el lugar, organizado en diferentes horarios. El método de Crowley está basado en la globalización, en la que la atención del niño se fija en el conjunto de las cosas, antes que en los detalles de las cosas. Demostró que el englobamiento es un fenómeno esencial del alma infantil e investigó sus consecuencias en la didáctica y la organización escolar. El principio de globalización nos permite hablar de una nueva enseñanza basada en ideas asociadas, buscando el desarrollo y conservación en la vida del niño, como lo dice su lema, la vida para la vida, basado en los centros de intereses. El primer objetivo, sociabilizar, capacitarles para el día de mañana, cuando les toque, participen activamente en nuestra sociedad. Educamos para que nuestros chicos del día de mañana aporten, sean críticos, hagamos un mundo mejor. Educamos para cuidar el presente y sobre todo para mejorar el futuro. A la vez que nos enseñan el mañana, estamos aprendiendo el hoy, estamos haciendo proyectos hoy para ser ciudadanos y ayudar, que es lo que se necesita, ayudar a los demás. Yo cada vez que entro en una clase pienso en una pregunta sencilla: ¿para qué? ¿Esto para qué les va a servir? Memorizar es útil, por supuesto, calcular es útil, por supuesto, pero yo pienso ahora de adulto,
cuánto tiempo le dedico a la memoria y al cálculo, y es ínfimo comparado al tiempo que le tengo que dedicar a ser crítico, a razonar, a buscar estrategias, a buscar soluciones, a adaptarme, a ser empático. Igual que nos enseñan matemáticas y nos enseñan a escribir y a leer, yo creo que también nos deberían enseñar a ayudar y animarnos a hacerlo. Y entonces el colegio yo creo que es un catalizador de esos sentimientos que llevamos nosotros mismos. Esta forma de trabajar nos ha ayudado a que el alumno exprese, comprenda y aprenda a través de reflexionar y de pensar. Yo hago que ese queremos aprender sea lo que vamos a investigar, porque son tus motivaciones. Guiamos a ese aprendizaje, pero tú eres el protagonista y tú te lo vas a construir y vamos a tu ritmo. Donde está, digamos, el cambio de la escuela es ese, el valorarlo a cada uno particularmente y dejar que se expresen como son. La diversidad de nuestro alumnado va desde el niño que consideramos normotípico a un alumno con trastorno del espectro del autismo, que puede estar totalmente incluido en un aula siempre que nosotros demos el acceso a los contenidos y a las actividades de la manera correcta para él. ¿Cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos individualizando la enseñanza, conociendo muy bien a cada uno, sabiendo cómo aprende cada uno. Nos interesa este y aquel, no nos interesa primero a... Todos los conocimientos creo que es como una rama secundaria, es importante evidentemente, pero es, en mi caso, es más importante que sea buena persona. En conclusión, podemos decir que los métodos que fomentó Ovid aún siguen vigentes y que en muchas instituciones aún se siguen ocupando, ya que gracias a estas, muchos alumnos tienen la motivación de seguir aprendiendo día con día.